Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la segunda versión del ciclo de entrevistas Mujeres chilenas en la música, el arte sonoro y las nuevas tecnologías, el cual es organizado por Panóptico Producciones en colaboración con el Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA y el Centro Interdisciplinario de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La temática principal de estas entrevistas es difundir la trayectoria de mujeres chilenas dedicadas al desarrollo de proyectos de investigación y o creación sonora en sus más diversas manifestaciones. Hoy tenemos a una gran invitada. Ella es académica del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha sostenido una línea de investigación sobre la relación entre música y política centrada en el periodo dictatorial con una especial atención a la nueva canción chilena. Es coautora junto con Andrea Salazar Vega del libro Trafucaltún, Cantos Cruzados entre Garrido y Curilem, y coordinó con Pablo Alabarces Canción con Todos, Culturas Populares, Subalternidades y Decolonialidades en América Latina. Actualmente lidera el proyecto Culturas del Cassette, Tecnología, Escucha y Participación, un proyecto Fondesit, que aborda usos pasados y presentes de este formato sonoro. Es investigadora principal del grupo Milenio Semus e investigadora asociada al anillo Género, Biopolítica y Creación. Así que le damos la más cordial bienvenida a Laura Jordán. Laura, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Qué bueno tenerte acá. Muy agradecido a nosotros por haber aceptado nuestra invitación. ¿Ya? Así que, bueno, para comenzar la entrevista nos gustaría un poco abordar, después de ver tu trayectoria y todo tu cierto amplio currículum, hablar un poco de tu infancia y ver un poco también a la persona que está detrás del investigador y ver si estas experiencias tempranas o algún evento ya que puede influenciar tu interés por la música y por dedicarte ya después a la investigación y demás. Bueno, gracias por la invitación. Un agrado poder conversar sobre esto, sobre la trayectoria. Me gusta mucho esta pregunta sobre la infancia. Yo vengo de una familia por el lado de mi mamá, donde ha habido música siempre. Mi abuela cantaba, tenía un grupo de canto lírico que se juntaban una vez a la semana a cantar y yo vivía con ella, así que teníamos mis hermanas y yo esa experiencia de escucharlas, pero además en mi casa siempre había guitarreos, mi mamá con sus hermanos y hermanas cantaban, nosotras nos metíamos debajo de los muebles a escucharlos, a aprendernos un poco ese repertorio. Y también mi abuela, bueno, un poco a la antigua, nos metió a todas en clases de piano chiquitita. Yo no duré mucho, pero teníamos esa relación con la música, en los instrumentos en la casa. Había también una relación como respetuosa hacia el piano, no se podía abrir en cualquier momento, estaba con llave, estaba el cajón de las partituras, era como todo un aura en torno a eso, que también venía de mi bisabuela, que había estudiado piano en el conservatorio. Entonces había como esa relación, pero no profesional, sino que la música como parte de las actividades familiares y domésticas, como tal vez de muchas familias. Ya, perfecto. Sí, antiguamente se daba mucho, especialmente que los niños tuvieran clases de piano y el piano era algo de verdad, como que era para las clases, pero no podías sentarte a tocar encima nomás del piano, ¿cierto? Claro. Y bueno, y otra cosa importante también relacionada con mi abuela es que ella trabajó un tiempo con un príncipe austriaco que vivía en Valparaíso. Bueno, una historia más larga, pero que se llamaba Enrique Henry, no sé, Starenberg. Y ellos hacían una actividad todas las navidades aquí en Viña que se llamaba Viña Adviento. Y me tocó ir como nieta a ver ese espectáculo y ver al coro de niños cantores de Viña del Mar, y yo dije, quiero eso. Entonces mi primera incursión como de mi propia motivación hacia la música fue, quiero entrar a ese coro. Me cambié de colegio y entré ahí. Y bueno, esa fue mi primera actividad como más consciente de poder desarrollarme musicalmente en ese coro de niños. Perfecto. Fue el canto, entonces, lo que llamaba la atención. Sí, fue el canto originalmente. Ya, perfecto, sí, es que el canto tiene algo muy personal, ¿cierto? El único como instrumento biológico, ¿cierto? Sí, además el canto coral es en grupo, entonces exacto, eso tiene otra ¿Qué edad gracia. más o menos tenías ahí? Entré a los 13. A los 13, ya estaba perfecto. Más o menos grandecita para un coro de niños, pero bueno, como la voz de las mujeres no cambia tanto, pasaba piola, aunque ya... ya, perfecto, ahí con el registro. Sí, porque era un coro de voces blancas.
Súper, oye, súper interesante. Y en ese sentido, ¿hubo alguna figura femenina que te llamó la atención en esos tiempos? Bueno, sin duda, como te digo, mi abuela Ya. era como la más musical, veía ópera en la tele, a mí la verdad no me gustaba mucho, pero la admiraba, la admiraba a ella, ese como pasión que tenía, mi mamá también. Y ¿sabes qué? Igual, yo sé que me preguntas por figuras femeninas, yo creo que sin duda la música era una afición femenina, pero hace un tiempo atrás me puse a pensar en mi infancia y me di cuenta de que mi papá igual me transmitió algo. Él tocaba la guitarra, no mucho, un poquito, así en algunas canciones, pero tiene un impacto fuerte eso de que el papá te cante. Entonces Ya. por ahí también hay una beta. Sí, sí, los papás especialmente cuando uno ve que esa facilidad que tiene la música, ¿no? De alguna forma mágica, que va más allá de cosas que son más estructuradas o más funcionales, que cómo se hace eso. Me pasó también cuando quería estudiar música, de que no estudié por ser profesor, no estudié por ser intérprete, sino quería saber cómo se hace eso. Claro. ¿Cierto? Entonces, muy interesante eso, que yo creo que ver al papá cantando y tenía esas habilidades, yo creo también eso fue importante. Sí, pues, estaba Ya. por todas partes, yo creo. Ya, entonces una amplia... Claro, pero no profesionalmente, sino que Sí, es la música en la vida por sí cotidiana. misma. Claro. Ya, es súper interesante porque a veces uno piensa que ser músico no es como en otras carreras, que es un poco más, podría decirse, lógica la idea de seguir esa carrera, sino más bien directamente con algo que te toca el alma, con algo que es cierto que es mágico, como decía anteriormente. Súper... y bueno, ahora yendo un poco más a tu lado ya de la formación académica o de tus elecciones vocacionales, ¿por qué dedicarse a la musicología? Porque obviamente uno siempre cuando va a estudiar música y toda la gente piensa que estudiar música o es componer o dirigir una orquesta o tocar un instrumento, ¿cierto? Claro, Sí, siempre hay como un desconocimiento de las personas que investigan música. Entonces, ese ¿por qué? ¿Por qué dedicarte a la musicología, a la investigación? No fue tan simple llegar aquí. Ya. Yo en realidad quería primero ser flautista. Después de que entré al coro empecé a estudiar flauta traversa. Y estudié como 3 años mientras estaba en el colegio, aquí en Viña, y quería ser flautista y me dije, tengo que irme a la Universidad de Chile porque es la mejor universidad del país, no sé, algo que me hace en ese momento. Y me fui a Santiago a entrar al conservatorio, en realidad la etapa básica. Ya. Yo quería ser flautista, pero la verdad es que si bien ahora sobre todo me gusta la música clásica, nunca ha sido como mi área de mayor interés. Entonces tenía como una contradicción porque quería ser flautista, pero no me gustaba la idea de estar en una orquesta, no me veía ahí. Pero igual entré y tuve una muy mala experiencia con un profesor que me acosó sexualmente, hay que decirlo, Jaime Kegele, un señor ¿Qué edad que... tenías ahí? 17, era menor de edad, horrible. Y este señor que además acosó a muchas mujeres, ya ha sido denunciado, pero nunca hay que dejar de repetirlo, Sí, porque la totalmente. institución se demoró muchísimo en reaccionar, decir que reaccionó. Y la no sé. memoria es frágil también. Exacto. Y la cosa es que en ese momento de mucha confusión, que no quería levantarme a tocar, por supuesto, porque estaba sufriendo violencia, empecé a buscar alternativas y quería cambiarme, estaba ya viviendo en Santiago, quería cambiarme a la Católica a estudiar flauta. Y cuando me metí a la página web, que el internet era como nuevita en ese tiempo, vi que existía musicología. Y dije, bueno, a lo mejor no es solo esta situación de violencia la que me tiene confundida, sino que tal vez no es mi vocación ser intérprete. Y además yo tenía un interés por la historia política, bueno, ahí va otro tema de mi desarrollo. Me interesaba la política, la historia, la sociología, entonces dije, bueno, a lo mejor aquí hay algo. Vi la prueba para entrar de nuevo a la universidad y ahí me metí a musicología, en el único lugar que había, y que creo que sigue habiendo, un pregrado en musicología en Chile, que es la Católica. Exacto. Entonces, de alguna forma fue un periodo de crisis, ¿cierto? Sí. Que se generó esa oportunidad. Oportunidad e interés para estudiar la investigación. Totalmente. De verdad impactante, que justamente para las mujeres ha sido siempre complicado el mundo académico musical. Bueno, Sí. y los hombres también de alguna forma, en el sentido de que cuando están estas jerarquías, estos personajes que pueden humillar porque son el mejor profesor, son el mejor pianista o que viene de un país extranjero y pueden pisotear a cualquiera,
¿cierto? Yo creo que esa experiencia... Totalmente, o sea, yo creo que sin duda tiene una dimensión de género que es indiscutible, que las mujeres estamos más expuestas a eso, pero dentro de la formación musical, lamentablemente, sobre todo porque es un espacio de 1 a 1 en la formación instrumental, se da un espacio terriblemente vulnerable para cualquier persona. Y como dices tú, el problema de la jerarquía y malas prácticas en realidad. Exacto. Y falta de crítica también institucional para poder cambiar esas prácticas. Ese es un gran punto, ¿cierto? Porque muchas veces las instituciones no se hacen cargo de las denuncias, cuando ya es mucho, cuando ya se hace demasiado, se divulga demasiado, ahí recién toman algunas medidas, pero siempre casi son medidas parche. Claro. Entonces, lo bueno es que ahora hay medios de comunicación, ahora es más fácil por lo menos denunciar, y lo bueno que ya... O sea, yo creo que ha bajado un poco, pero igual se mantiene un poco esta... Sí, pero yo te diría también que aparte de una especie de negligencia o apatía institucional, ha afectado históricamente una visión de la música como una disciplina excepcional, donde hay genios, donde hay gente que es irreemplazable. Y yo te digo, pienso claramente eso no es así. Son personas comunes y corrientes que necesitan ser juzgadas o evaluadas por el resto de la sociedad con los mismos criterios. No por ser artista va a estar como blindado de la crítica. Sí. Y yo creo que por mucho tiempo esa idea del músico genio ha sido perjudicial para que haya un trato más justo. Sí, totalmente, ¿no? Sí, pasa mucho esto será una visión que tenemos heredada centroeuropea, ¿no? ¿Cierto? Que viene directa, sí, claro. Es toda una genealogía ahí. Que tiene que ver, imagínate un poco hasta con las monarquías. Ahora estoy pensando, ¿cierto? Del control de que tú no puedes decir nada porque eres un aprendiz, ¿cierto? Eres un alumno, alguien sin luz, ¿cierto? Claro. Así que, no, súper interesante. Y justamente lo que estabas hablando de esta relación con la... ¿Cuándo empieza también tu interés por estudiar la relación entre música y política directamente? Mira, cuando empecé a estudiar la musicología ya venía con ese interés porque yo había estado involucrada en política como secundaria, estamos en la época de los pingüinos, un poco antes de los pingüinos, cuando fueron en realidad fueron las primeras movilizaciones por el pase escolar, no sé si te acuerdas, pero... Sí, 2008, 2007. No, antes. ¿Antes? Mira. No, sí, yo soy mayor que eso. No, te estoy diciendo que yo estaba en la enseñanza media y el año 2001, 2002 hubo unas movilizaciones por el pase escolar. Que era, si uno lo piensa en retrospectiva, era una demanda muy básica y muy pequeña, ¿no? Después fue como, no sé, bueno, ahora ya la gratuidad y un montón de otras cosas, pero esas primeras movilizaciones yo estaba involucrada, me interesaba en los problemas medioambientales, estaba metida en política desde chica. Ya. Entonces me interesaba la política como un área de desarrollo de la sociedad y también, claro, las escuchas familiares, en mi casa se escuchaba, sobre todo por el lado de mi papá, música de la nueva canción chilena, entonces por ahí tenía un interés, Silvio Rodríguez, toda esa música, un interés como más afectivo. Ya, y ahí entonces pensé como, bueno, aquí hay un área, un nicho donde me puedo meter y mi primer trabajo con el que terminé mi licenciatura fue justamente sobre música y dictadura, porque me interesaba ampliamente como ese tema, no solo en términos investigativos. Justamente, y como hablábamos, como dices, que esta relación que había con tu familia, ¿cierto? Que tú lo vivías, o sea, era algo, ¿cómo se puede decir? Cercano a ti, ¿cierto? No solamente cuando uno tiene una investigación y busca un tema que a veces no... Tratando de buscar un buen tema de investigación para tu tesis, tratando de basarse... No, este tema es bueno para la universidad, pero sin embargo, lo bueno como lo haces tú es un tema que de verdad viene desde ti, viene desde intereses propios. Me pasa a mí también que yo investigo música y videojuegos y esa investigación no nace en la universidad, nace de cuando yo soy un niño jugando videojuegos y yo escucho que hay algo interesante ahí pero la gente dice no, pero eso es un juguete o es algo para niños, no tiene sentido. Me pasó hasta con mi tesis. Entonces encuentro súper interesante que desde tu familia, de que todo ese entorno que está relacionado con la nueva canción chilena, ya con repertorio, ¿cierto?, de ese tipo, ¿cierto?, te llevó a desarrollar, ¿cierto?, este ámbito de la musicología. ¿No? Interesantísimo.
Bueno, entonces ahora podríamos partir un poco con lo actual que estás haciendo, ¿ya? Me gustaría preguntarte en relación a tu proyecto Culturas del Cassette, Tecnología, Escucha y Participación, y qué relevancia tiene el formato cassette ahora en el contexto chileno contemporáneo. Mira, te cuento que cuando postulé el proyecto, yo tenía una idea bastante vaga de lo que estaba pasando actualmente con el cassette. Me interesaba más una mirada histórica, que justamente ese trabajo que hice, el primer trabajo que hice en la universidad, todavía me sigue penando porque estoy con las mismas preguntas. En ese momento hice lo que pude con las herramientas que tenía. Ya. Pero después de los posgrados y qué sé yo, el doctorado, que me fui para otros temas, de repente vuelvo y todavía me atacan estas mismas interrogantes Sí. sobre los usos del cassette en el momento en que se difunde internacionalmente, que fue sobre todo en la década del 80, pero empezó antes, en los 70, de hecho se crea el año 64, 63, 64. Esto es una historia muy que quizás llega un poco después a nuestro país, pero que está justamente intrincada con la historia de la dictadura. No es porque el cassette sea esencialmente un dispositivo que tenga que ver con la política, pero justo ocurre en ese momento. Entonces, una pregunta que la tenía como más profunda, que la había repetido muchas veces, tenía que ver con cómo llega el cassette y cómo se usa en ese momento, pero también en la formulación dije, bueno, voy a incluir cómo está volviendo el cassette, pero te digo, lo hice a tientas, y luego, que ahora ya llevo 2 años, estoy empezando el 3er año del proyecto, me di cuenta de que realmente está volviendo con mucha fuerza. Exacto. O sea, no solamente en proyectos de música independiente, que es como algo natural que uno pensaría por la naturaleza de este dispositivo, que es barato, que se puede copiar, que lo puedes llevar a cualquier lado, que lo puedes regrabar. Entonces es como muy experimental en algún sentido. Exacto. Pero, por ejemplo, hace unos meses fui a Santiago y fui al Costanera Center, a la única disquería que hay, y venden cassette. Entonces, ¿en serio? Qué raro, ¿no? Sí, y no totalmente. sé si esto está ocurriendo en todos los países. He conversado con colegas de otros países y parece que no están así, entonces no sé. Estoy justo en pleno investigando este asunto, pero me da la impresión de que está volviendo de una manera menos lógica o que pudiéramos haber supuesto. Sí, pasó antes con el vinilo también, que ahora está muy de moda, ¿cierto? Tener vinilos. Claro, hay algo en común que tiene que ver con una mirada nostálgica, ¿cierto? Retro, como recuperar las materialidades en una época de mucha intercambio digital, donde todo es como efímero, ¿cierto? Las stories que se van rápido. Tenemos millones de fotos en el celular y después se pierden. Antes era como 4 fotos que tenían con cada persona. Que hay que revelarlas, ¿cierto? En el estudio fotográfico, claro. Y quedan en el... Ya no existe casi, nadie usa un álbum de fotos. Pero ¿sabes que están volviendo? Porque no sé dónde veía, parece que... estaba leyendo un libro que habla de que en Argentina estaban volviendo Kodak, estaban buscando a trabajadores porque están volviendo a abrir las tiendas para revelar fotos. Entonces, claro, hay un retorno a la materialidad por una parte, y en ese sentido se parece a lo del vinilo, pero hay unas diferencias enormes en que el vinilo hoy en día es un objeto de lujo. Es un objeto de lujo, son carísimos. No sé si has visto cada cuánto los venden los nuevos que están haciendo. Sí. Pero el cassette, si bien obviamente está inflado el precio, nunca va a llegar a no sé si nunca, no ha llegado a ese nivel de precio, y por lo tanto todavía se puede hacer de manera autónoma, en espacios independientes, sin grandes productores. Entonces tiene una lógica un poco distinta del vinilo en ese sentido. Qué interesante, sí, se vuelve una herramienta popular, ¿cierto? Sí, totalmente. Y tomando ese punto, bueno, estábamos hablando, ¿cierto?, del formato de cassette, pero en el Chile actual, también de la función que tuvo el cassette también dentro del periodo de la dictadura en Chile, y preguntarte un poco, bueno, lo poco que sé igual, es que ayudó mucho a difundir música de una manera mucho más underground, ¿cierto?, para tratar de suplir, ¿cierto?, todo el tema de las búsquedas, la persecución de la dictadura. Entonces, más o menos, si conoces un poco como detalles o algún dato. Claro, el primer trabajo que hice sobre este tema, que fue para mi egreso, el año 2007, me interesaba justamente cómo el cassette había servido especialmente para esconder cosas. O sea, para hacer circular música que
música y otro tipo de sonidos que estaban como bajo vigilancia. Ahí hice algunas entrevistas, como estudié algunos casos de música que fue concebida para ser clandestina, como el cassette Vamos Chile, que lo estudié junto a Araucaria Roja, o el cassette del Camotazo, que también surgió en el contexto de las protestas, y hay otros casos. Y lo que estoy ahora estudiando es más o menos continuar con esa pregunta, pero con un énfasis en la circulación de los cassettes entre dentro de Chile y el exilio, porque también tenemos que recordar, bueno, no sé si la gente que verá esta entrevista sabrá, pero este dispositivo también sirvió para enviar cartas sonoras que contactaban a gente que estaba en las diásporas, no solo en el caso de Chile. He visto trabajos sobre Filipinas, sobre Sudán, distintos países que tienen diásporas que se van a trabajar a Europa principalmente y que se mantienen en contacto con estas cartas que tienen música, que tienen cuentos, que tienen registros del cumpleaños, de la sobrina, y ese formato entonces permite como mantener una relación y construir una cultura a distancia. Entonces eso estoy investigando y tiene que ver justamente con el periodo de la dictadura, con esa diáspora que partió al exilio y con las distintas estrategias para mantenerse también comunicados, lo que está ocurriendo aquí con el Canto Nuevo, cómo se envía allá para que hagan giras y viceversa, ¿no? Lo que estaban haciendo los grupos musicales que estaban, y cantautores que estaban exiliados, envían sus músicas para acá y así. Entonces es un área súper interesante, igual difícil de rastrear como de manera exhaustiva, porque justamente el cassette, por la misma razón que decía antes, que es barato, no es algo que la gente conserve porque no es valioso en términos materiales, ¿no? Afectivos sí. Exacto. Pero mucha gente me dice, yo boté todos mis cassettes hace como 10 años, ponte tú, porque reemplacé por CD. Ahora los CD sabemos que eran menos fieles que los cassettes porque se borran más rápido. Y entonces, claro, es difícil poder rastrear de manera exhaustiva qué pasó con esas grabaciones caseras, porque justamente son efímeras, la gente las bota o las guarda o qué sé yo. Sí, el tema del valor, por ejemplo, también, y la capacidad de poder uno mismo grabar. Yo creo que eso también era porque el vinilo no se podía, ¿cierto? Se necesita, el vinilo viene listo, ¿cierto? Claro. No creo que se pueda uno llegar a la casa y pueda grabar el vinilo. Yo creo que también en ese punto era justamente lo que decía, generar estas cartas sonoras, ¿verdad? Ese concepto lo dice con todo. Genial. Sí, bueno, y seguir un poco también ahora, tomando en cuenta un libro, si no me equivoco, que es Canción con Todos, Culturas Populares, Subalternidades y Decolonialidades en América Latina. Y la idea es ver cómo dialogan estos conceptos en la construcción de identidades culturales en el presente. Bueno, ese libro me gustaría contar que es el resultado de un encuentro que hicimos en Guadalajara el año 2023, si mal no recuerdo, convocado por Pablo Alabarce, sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y yo misma, en un centro de Calas, que es esta plataforma para el diálogo, se llama, ¿no? que reúne universidades alemanas y latinoamericanas para pensar en las crisis en América Latina, en los desafíos políticos. Bueno, y en ese contexto nos juntamos con gente que se dedica a estudios de música popular principalmente y gente que se dedica a estudios de culturas populares, desde las letras, la sociología, la historia y distintas disciplinas. Y nos reunimos 2 o 3 días a discutir, ¿no? Yeah. Y el libro es el resultado de esto. Teníamos las consignas o las, no sé, palabras fuerzas, si quieres, como subalternidad, decolonialidad, como conceptos que han estado las últimas décadas orientando ciertas problematizaciones sobre las culturas populares, ¿no? Y en ese libro aparecen muchos casos de estudios distintos, la murga uruguaya, hay un capítulo de Natalia Vileto, colega que trabaja aquí en Chile, pero es mexicana, que trabaja sobre las voces flaite, distintas expresiones de lo popular entre México y Chile. Hay también algunos capítulos, uno de Christian Spencer con Felipe Borges sobre las protestas que hubo en el estallido. O sea que lo que intentamos hacer, hay muchos más, ¿no? El mío sobre Pascuala y la Vaca y lo mapuche en Pascuala y la Vaca, cómo ella usa y remite a los problemas de
políticos que tienen que ver con el pueblo mapuche a través de ciertas canciones. Bueno, lo que intentamos hacer fue como mapear distintos tipos de problemas que tienen que ver con poblaciones subalternizadas y también preguntarnos si es que desde la música se pueden tomar ciertas orientaciones para pensar en prácticas descolonizadoras. Obviamente el libro no te da una solución, pero por lo menos reflexiona y tiene muchos casos de distintos países. Se me fueron muchos ejemplos, pero de Brasil, de varios más de Chile, México, de Salvador, y así. Entonces, y Colombia, en fin. Sí, interesante justamente el concepto de esta capacidad que tiene la música popular, ¿cierto? De moldearse a diferentes manifestaciones que no le tiene miedo a integrar cualquier cosa, ¿cierto? Esa capacidad de congregar ciertos de diferentes discursos. Por ejemplo, lo que hablaba justamente eso del lenguaje flaite, ¿cierto? De entenderlo ya no solamente como un lenguaje coloquial o de menor nivel, sino que es parte del lenguaje y una forma que se ha ido desarrollando a través de las experiencias de los individuos. Claro, y en ese sentido, respecto a lo que tú decías antes cuando explicabas como lo difícil que es justificar estudiar la música de los videojuegos, ¿no? ¿Por qué eso va a ser un objeto de estudio? Pensaba que para mí fue muy importante haber estudiado, hice mi maestría con Philip Tagg en Montreal, un musicólogo británico que se dedicó al análisis de música popular, que no es exactamente lo que yo hago, o sea, yo no soy una analista, pero bueno, me fui a estudiar con él y una de las cosas más importantes que aprendí con él fue que, bueno, tenemos que seguir justificando una y otra vez que la música le pertenece a todas las personas y todas las personas tienen conocimiento especializado sobre música. Entonces él, bueno, a través de sus libros produjo teoría musical de armonía, de melodía, de ritmo, pero sobre todo de armonía, basada en lo que la mayoría de la gente escucha. Entonces, bueno, ahí todavía hay un terreno que lamentablemente tenemos que seguir argumentando, respaldando, pero que tiene que ver con que la música no es, como dije al principio de la entrevista, no es un arte genial, no. Son muchas prácticas diversas que le hacen sentido a la gente y esas son las que la musicología tiene que estudiar. Exactamente. Creo yo. Sí, totalmente de acuerdo y aparte que es cultura, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestras cotidianidad y que a veces entendemos justamente como dices tú, la genialidad, el academicismo, el que el músico bueno solamente de que está estudiando 8 horas piano y que es el músico, pero ¿qué pasa con un cantor o la poeta, por ejemplo? O sea, es menos músico que un pianista que lleva años estudiando piano. Yo creo que es una reflexión interesantísima. Bueno, me gustaría ahora que siguiéramos viendo un poco sobre tus roles dentro de la Sociedad Chilena de Musicología y cómo ves el rol de esta sociedad dentro de la promoción y la inclusión, ¿cierto? Y la equidad en la investigación musical. Bueno, me ha tocado formar parte del directorio en 2 ocasiones. Primero estuve como segunda vicepresidenta en un momento en que estaba Cristian Guerra, un profesor de la Universidad de Chile, Cristian Guerra de presidente, y más tarde fui presidenta. Creo que la Sociedad Chilena de Musicología es un espacio que se ha ido consolidando, ha ido creciendo. Creo, me atrevería a decir que es sin duda el espacio más representativo de investigación musical en Chile y desde hace varios años, por lo menos 6 años o tal vez más 8, hemos estado intentando desarrollar un área, bueno, abrimos un grupo de interés sobre música y mujer como un primer espacio de visibilización de los trabajos que ya se habían hecho, de las colegas que ya estaban trabajando y eso ha ido creciendo. Bueno, me parece que fue previo al gran movimiento feminista o a las grandes marchas del, ¿qué año fue? 2018. Sí, sí. Me parece que es un poco previo por esa época. Sí, pre-pandemia aproximadamente. Claro, y ha sido algo que ha ido creciendo como orgánicamente, pienso yo, buscando generar políticas que sean un poco más equitativas. Por ejemplo, instar a que haya espacios
con participación de personas diversas, que no haya paneles de solo hombres, algo que puede ser algo muy básico, pero que tiene que ver con que tenemos todavía la tarea de mostrarles, sobre todo a las niñas y a las mujeres jóvenes, que pueden ocupar todos los roles. Y por eso es muy importante que haya diversidad en los paneles, diversidad en todos los espacios. No es algo como revanchista ni como de una política pequeña, sino que más bien es como una política básica de generar espacios que sean modelos, simplemente generar la idea de que es posible hacer lo que quieres hacer para una niña. Sí. Entonces, bueno, perdón, me fui por la rama, pero lo que te quiero decir es que con la Sociedad Chilena de Musicología hemos intentado implementar algunas políticas, pequeñas políticas que sean un poco más justas. Eso ha implicado forzar, no sé si la palabra es forzar, impulsar, pero también con resistencia, así que sí, hay que tener fuerza. Unos cambios culturales que a veces son incómodos. Sí, que hay constructos que están totalmente arraigados y que hasta uno mismo cuesta a veces ir quitando de a poco, por eso a veces es bueno, ¿cierto?, generar estas políticas y como dices tú, el tema de que una niña y una joven mire que hay un panel diverso, que ella no va a ser el bicho raro de, ¿cierto?, estudiando musicología o estudiando música en un ámbito específico. Así que no. Sin duda. Bueno, todavía nos queda, ya que la pregunta era sobre la inclusión, yo creo que tenemos muchos temas pendientes como investigadores musicales. Tendemos a ser un gremio bastante, no sé si la palabra es elitista, pero estamos en las universidades, representamos un sector de la población relativamente privilegiado y eso tiene que ir, yo creo, quebrándose un poco, abriéndose, integrando otros tipos de investigación, dialogando con personas que están en otros espacios. Bueno, no sé, hay que generar políticas más punzantes, creo yo. Interesante, porque una vez la inclusión la piensa desde el punto de vista, ¿cierto?, de las diversidades, ¿cierto? Pero también pienso en el sentido de qué pasa con el investigador que no ha pasado por la academia. ¿Es investigador? No es investigador. Es una persona que no quiere estudiar musicología, pero lleva años estudiando, investigando sobre una cultura específica o sobre un arte preciso. Entonces, puede ser también eso como un punto que también debamos también pasar adelante. Yo creo que es un debate súper interesante que también se da, no se ha dado de manera tan fuerte, pero se ha dado en algunas pequeñas instancias que tiene que ver con el objetivo de profesionalización, por un lado, y por el otro lado, personalmente también creo que la investigación no es algo exclusivo de los profesionales. Eso lo vemos, por ejemplo, en los fondos de la música que tienen su línea de investigación y que, claro, año a año, yo misma ahora acabo de adjudicar uno, soy profesional de la investigación, pero también hay otras personas que postulan y que investigan y está bien que el Estado financie esas investigaciones. Entonces, esa como tensión, yo creo que no hay que esquivarla, tenemos que discutirla, a ver, hasta qué punto podemos tener los mismos fondos o tal vez separarlos o coexistir en algunos espacios y en otros no, pero reconocer. Totalmente. Reconocer que existe. Es interesante porque podría ser que, porque ya él es muy bueno en el tema de investigación o lleva una persona específica, lleva un desarrollo, una trayectoria investigando algo, pero después será necesario obligarla a que tenga que formalizar su estudio o podría ser que se le guiara, se le diera asesoría, ¿cierto? Que pudiera tener otras personas con las que pudiera hablar más que decir, no, ahora sabes que, mira, está muy buena tu investigación, pero tienes que estudiar en la universidad para desarrollar este... Que yo creo que también tal vez el celo que viene de algunos colegas que defienden un espacio más profesional tiene que ver con que hace un área precarizada, como lo son también otros espacios de las artes, donde hay muy poco dinero, muy pocos puestos de trabajo, y se entiende que se quiera proteger y reservar los espacios para personas dedicadas a eso profesionalmente. Pero yo pienso que políticamente la actividad de reflexionar, buscar, escribir, generar contenido, no puede ser exclusiva de los especialistas, y más bien es como un área que quisiera que la ciudadanía desarrolle, o que el pueblo desarrolle.
pero hoy en día están confundidas ambas en los programas de financiamiento, o bien no se ha identificado como un área separada que lo ameritaría, creo yo. Sí, como repensar las políticas culturales, ¿cierto? Claro, sin duda. Exacto, son importantes. Como siguiendo un poco con el tema, me gustaría un poco también que tú eres investigadora social, proyecto Género, Biopolítica y Creación, ¿cierto? Y me gustaría, ¿cuáles consideras que son actualmente los principales desafíos para las mujeres en la academia y en la creación musical en Chile? Te cuento que en ese proyecto, antes de responderte directamente la pregunta, ese proyecto yo estoy en una línea, bueno, ese proyecto es dirigido por Leticia Arancibia, de la Escuela de Trabajo Social de la Católica de Valparaíso. Es un proyecto interdisciplinario, pero con fuerte componente de ciencias sociales, y yo formo parte de un equipo que trabaja en una línea que busca la intersección entre movimientos sociales y producciones culturales. Por lo tanto, mi participación ahí, más que abocarse a lo que le ocurre a las mujeres artistas o a las mujeres músicas, tiene que ver con cómo la música participa de movimientos sociales asociados a las demandas de género, las demandas feministas. Pero sabes que igual se interseccionan, ¿no? Hemos trabajado en tres casos en realidad. El caso de Samba da Costa, no sé si lo conoces, un grupo de samba de raíz de aquí de Valparaíso, puras mujeres que tocan samba. El caso de las mujeres de luto de Arica, que son unas mujeres que desde la dictadura se paran vestidas de negro en silencio a protestar por los desaparecidos. Sí, es muy fuerte esa performance. Y también el caso de Aluna Tambó, una agrupación de tumbe y afromandingue que está en Arica, también pensando cómo es esto de ser mujeres en el contexto de la revitalización afroariqueña. Bueno, esos son casos, pero lo que nos estamos preguntando es cómo esos casos están dialogando y aportando en unas agendas feministas. Y respondiendo a tu pregunta, que era como cuáles son los desafíos, ¿cierto?, de las mujeres. Todavía lo que vemos, y esto no lo he investigado yo, pero lo han investigado colegas como Carla Pinochet, Ailín Carmi también ha avanzado en esa área, tiene que ver con las brechas de espacios que están muy masculinizados todavía, sobre todo los roles que son más tecnológicos, los técnicos también, los espacios de poder. Esto no solo en el arte, en todos los ámbitos laborales, mientras más arriba en la jerarquía hay menos mujeres. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Encontrar espacios donde puedan tomar decisiones las mujeres. He visto que hay muchas organizaciones con las que hemos tenido actividades dentro del anillo, por ejemplo, con la agrupación, no me acuerdo cómo se llama, la Red de Murgueras de Valparaíso. Después me voy a acordar del otro nombre de la otra agrupación, que están intentando construir espacios seguros, libres de violencia, para mujeres y disidencias, que suenan como slogans, pero en realidad sigue siendo muy necesario generar espacios donde las personas se sientan seguras. Y también se percibe mucho un discurso de buscar formas más colaborativas, menos competitivas. No creo que las mujeres sean esencialmente colaborativas y los hombres sean esencialmente competitivos, pero es un discurso que circula y que a veces nos convencemos de que las cosas son así. Exactamente, la repetición a veces va generando realidades, igual que la palabra, que el lenguaje también, repetir ciertas cosas, no nos damos ni cuenta. Y interesante también lo que dice justamente el tema de disidencia, ¿cierto?, y de equidad. A veces se queda en el eslogan, pero justamente hay que seguir ¿cierto?, generando soluciones a esto, que a veces yo creo que son constructos que tenemos tan arraigados que no podemos salir de ahí, y que de verdad tenemos que estar por eso repitiéndonos a cada momento, a cada minuto, cuando criamos a nuestros hijos, cuando tenemos una conversación con alguien, ¿cierto? Tener me acuerdo una anécdota con mi hijo, que no sé, tenía miedo por algo, y le dije, tenéis que ser bien hombre. Y le dije, no, tenéis que ser valiente.
Entonces también Claro. hay muchas cosas que que yo creo que lo tengo claro, pero sin embargo en nuestra vida cotidiana, en el momento, aparecen nuevamente, sí, claro. emanan. Bueno, y por eso lo que te decía antes cuando te hablaba de la Sociedad Chilena de Musicología, estos cambios generan incomodidad y es necesario que nos sintamos incómodos. Sí, totalmente. Es necesario para poder cambiar. Sí, totalmente. Bueno, Laura, nos quedó muchas preguntas en la pauta, pero el tiempo ya se nos está yendo. Encantado con la entrevista, muy interesante. Pero igualmente me gustaría que, para finalizar y hacer el cierre, ¿qué consejo entregaría a las nuevas generaciones de mujeres? Y no solamente mujeres, ¿cierto? A todos los que quisieran entrar, ¿cierto?, al ámbito de la investigación musical. Justamente como hablábamos al principio, que lo más normal es estudiar o composición o estudiar interpretación, pero justamente, ¿qué les diría a estas personas que tienen un tema en una investigación o no tienen y les interesa investigar la música? Esta pregunta es difícil, la he estado pensando y me cuesta dar un consejo. A ver, diría varias cositas chicas porque no tengo como un gran consejo para la vida. Tal vez lo primero, retomar algo que dije hace un ratito, y es que la competencia, no sé si es... a ver, muchos de los espacios de desarrollo de la investigación en música y en otras áreas están construidos con unas lógicas competitivas. Ya tenemos que competir para ir al Fondo de la Música, tenemos que competir para ir a Fondesit y a los distintos proyectos de ANIL, y eso nos genera, nos corroe un poco, nos corroe como comunidad de investigadores. Entonces, si yo pudiera como pedirles, más que aconsejarles, les pido a las nuevas generaciones que ideen modos de investigar que sean menos competitivos. También les pido esto les aconsejo, que hagan redes. Creo que ha sido muy importante para mi carrera, pero también para los colegas con los que trabajo, ir haciendo conexiones, no escatimar en conectar a la gente, ayudarnos. Suena como religioso lo que estoy diciendo, pero sí. No, tiene que ver con que, a contrapelo de esta imagen de que la carrera tiene que ser competitiva, necesitamos hacerlo de otra manera, necesitamos hacerlo en común. Y bueno, especialmente a las mujeres, como comentaba antes, los puestos de tomas de decisiones están todavía vedados para nosotras, o están muy difíciles, y es algo que tenemos que seguir empujando, y no por ello ojalá abandonen sus intereses de investigación. La investigación es difícil, tiene una parte solitaria porque hay mucha lectura. Le digo siempre a los y las jóvenes que tengo de estudiantes que ahora les cuesta más leer, llegan como con menos ganas de eso, pero eso creo yo es ineludible, lean. Esa es como la parte, el consejo conservador. Pero bueno, discutamos sobre lo que leemos y démonos espacios también para la controversia. Sí. Súper, Laura. Muy agradecido nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Interesantísima, lo pasé muy bien también, me entretuve mucho con la conversación, así que muy agradecido. Y bueno, nos despedimos en este capítulo y volvemos ya en una semana más a un próximo capítulo de este ciclo conversatorio Mujeres Chilenas en la Música, el Arte Sonoro y las Nuevas Tecnologías. Así que agradecidos por haber estado viendo, y espero que después puedan verlo en diferido, también pueden ahí tomar estas interesantes conversaciones. Así que nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.